bendiciones, amados hermanos. Qué privilegio y bendición nuevamente poder compartirles la palabra del Señor, poder ser instrumento de parte de nuestro buen Dios esta hermosa mañana. Quisiera, mientras se van conectando, hermano, y los que Dios ha de permitir que esta mañana estemos en directo y los que van a ver posteriormente, pues agradecer al Señor y bendecirles desde ya. Esta mañana quiero aprovechar el tiempo, hermano, para poder hablar este tema o acerca de esta carta de la epístola de Judas, o conocida también como la epístola de los falsos ministerios. La epístola de los falsos ministerios. En vista, hermano, que los tiempos que vivimos son tiempos difíciles en todo sentido, no solo en términos de prueba o de lucha, definitivamente que las hay, pero sobre todo espiritualmente se están moviendo diferentes circunstancias y tenemos que estar apercibidos. Y yo quisiera que me acompañara a esta epístola que exactamente está antes del libro de Apocalipsis. Y usted puede buscar, vamos a leer el versículo 1 para poder orar y poder poner delante del Señor esta mañana esta meditación. Así que agradezco al Señor desde ya, saludando a todos los que nos sintonizan dentro y fuera de nuestras fronteras patrias. Verso 1 dice la palabra del Señor: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Padre, esta mañana te alabo y te bendigo, Señor. Gracias, mi Dios, porque reconocemos que todas tus maravillas, tus bondades, que tu misericordia ha sido nueva, Señor, esta mañana. Padre, te doy la gloria, la honra a ti, Padre, y quiero ponerte desde ya a cada uno de mis hermanos que por diferentes circunstancias, Señor, que puedan estar atravesando, y no solo en términos negativos, Señor, sino aún aquellos que hoy puedan estar disfrutando de tus bendiciones, Señor. Los quiero poner delante de ti, porque en medio de los tiempos que vivimos, Señor, son tiempos peligrosos, son tiempos difíciles, Señor, y es necesario, mi Dios amado, que nuestra fe se fortalezca, que nuestra fe crezca, que nosotros maduremos, desarrollemos, Señor, alcancemos tu propósito, Padre. En el nombre de Jesús, esta mañana mi alma te alaba, Señor. Mi alma te bendice, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, bueno, quisiera mencionar, no va a ser un estudio exhaustivo, es una breve meditación sobre esta epístola. Es interesante, hermano, que desde el autor mismo de esta epístola es uno de los hermanos del Señor. Usted puede buscar en Marcos 6:3, donde se relaciona a Jacobo y a José y a Judas y Simón como los hermanos del Señor. Pero yo me quiero enfrascar esta mañana en el propósito mismo de la epístola. El propósito mismo de la epístola está contenido en los versículos 3 y 4. Y es muy importante, hermano, como le vuelvo a insistir, que nos pongamos delante del Señor y estemos apercibidos de lo que Dios anhela para nuestras vidas. El versículo 3 dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Verso 4: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mire qué interesante lo que dicen esos dos versículos. Entonces, comencemos diciendo, hermano, que la mayor preocupación al escribir esta epístola, la mayor preocupación que está en el corazón, porque
Déjeme decirle algo. Toda la palabra del Señor, dice la Biblia, que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, yo quiero que vea, y en el Antiguo Testamento el Señor mismo dijo que su palabra no iba a regresar a él vacía. Él le da un propósito a su palabra. Entonces, detrás de estos escritores está el corazón de Dios. Detrás de estos hombres con limitaciones, de estos hombres sencillos, posiblemente como usted y como yo, comunes como usted y como yo, pero que Dios en su infinita misericordia decidió utilizarlos como instrumentos para bendecirnos a nosotros. Es decir, detrás de estos hombres está el anhelo de Dios, el cuidado de Dios. Entonces vea en el corazón de Judas lo que Dios motivó a escribir. Lo que viene a poner acá es el cuidado de poder, esta preocupación de poder alertar contra falsos ministerios, falsos que se habían introducido en la iglesia para pelear, para batallar, y de una forma muy gráfica, porque lo dice para que batallemos ardientemente, para que contendáis ardientemente. Y esto me llama la atención, hermano, porque perdón, solo un momento. Ups. Bueno, pero creo que la imagen se ve bien, se nos fue una luz. Pero ahí estamos. Volviendo acá, hermano, le decía yo que es alertarlos. Y entonces yo quiero hablarle o recoger 5 elementos de lo que Judas está escribiendo, de la preocupación contenida en esta epístola. Lo primero, Judas les recuerda de la fe verdadera, les dice que la fe es una batalla. Usted que me está escuchando hoy, le recuerdo esto. Yo sé que usted lo sabe, yo sé que usted lo conoce, yo sé que usted lo está viviendo posiblemente, pero vea usted acá una vez más la palabra nos recuerda, nos alienta a la vez a saber que tenemos que contender, que la batalla de la fe es una lucha constante, continua, en diferentes escenarios y con diferentes circunstancias. Entonces, la fe verdadera es una batalla. Hay gente, hermano, que piensa que por haber creído en el Señor, los problemas, las dificultades se van a ir, no van a estar ahí. Pues eso no es lo que la palabra del Señor dice. Es más, el mismo Señor Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El mismo Señor reconoce que vamos a batallar, que vamos a tener situaciones que nos van a afligir, pero que recordemos que debemos confiar en Él, que debemos poner nuestra mirada en Él. Y esto es muy importante. Entonces, lo otro que quiero que note es que Judas advierte acerca de la necesidad de estar alerta de estos falsos ministerios. Mucho hemos escuchado de nuestro pastor, hermano, y mucho hemos visto en estos días situaciones no tan normales en todo ámbito, en todo sentido. Entonces la necesidad de estar alertas, de estar apercibidos, porque estamos viviendo, hermano, el final de los tiempos, estamos viviendo circunstancias en donde pareciera que la gente va a empezar a amontonarse, como dice la misma escritura, lo vamos a ver más adelante, maestros, conforme a sus concupiscencias, conforme a lo que a ellos les agrade. Entonces, lo que Judas viene a advertir es esa necesidad de estar alerta, y para esto, hermano, definitivamente que se necesita una madurez, un crecimiento, un desarrollo. ¿Por qué? Porque no es fácil distinguir, porque imagínense acá, está advirtiendo de que dentro de la misma iglesia habrá este problema. El apóstol Pablo lo dijo también, que después de su partida era posible que se levantaran y hablaba de lobos rapaces y que devoraran el rebaño. Entonces uno no sabe, amado hermano, cómo se van a manifestar estas cosas. Las ve en la palabra, pero ciertamente si la palabra lo dice, se ha de cumplir. Entonces vea lo interesante acá de estar apercibidos. Luego, hermano, en tercer lugar, Judas, esta epístola, empieza a demarcar las características de estos falsos ministerios. Usted puede ver el versículo 8, 10, 12, 13, 16, y si gusta le voy a leer solo el primero de ellos, el 8. Dice,
No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Imagínense, son de las características que se empieza a ver acá. Y ahí puede ir viendo usted el verso 10, el 12, el 13, el 16, el 18, el 19. Habla de todas las características de estos falsos ministerios. Lo interesante de esto, hermano, es que parecieran muy obvias esas características. Parecieran características que las vamos a encontrar así casi numerándolas una por una en algún ministerio falso o en alguna persona que dé estas características. Pero sospecho yo, hermano, que va a ser de una manera, por ejemplo, solo me adelanto, aquí se menciona a Balaam, por ejemplo, ya lo vamos a ver más en detalle. Y Balaam era un hombre que de alguna manera lo tenían como un vidente de parte de Dios, lo tenían como un mensajero de parte de Dios, pero la palabra del Señor afirma otra cosa, afirma, hermano, que al final fue por medio de Balaam que se desvió el corazón de los hijos de Israel para cometer cosas contrarias. Entonces es importante que estemos sabedores de estas características, pero que no pensemos que va a venir alguien a decir yo soy un falso, yo soy alguien a quien de quien deben de temer o protegerse. Hermano, todos estos se van a presentar como verdaderos, todos estos van a tener una apariencia de piedad, como dice la palabra, todos estos van a pretender ser genuinos, pero lo importante ahí de madurar y que estos tiempos que el Señor nos permite, hermano, aún esta cuarentena, hermano, y aún estos tiempos que Dios nos permite poder tener esta libertad de buscarle, de adorarle, de servirle, podamos entender que debemos de estar preparados. Luego, hermano, Judas también habla del eventual juicio que vendrá contra ellos. Esto es bien importante, hermano, porque Dios no va a dejar pasar por alto estas falsedades. Y luego yo quiero que veamos dentro de estas características que le mencionaba, se las voy a destacar, son muchas, pero se las voy a ir diciendo así enlistados por versículo. Dice, habla hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios. Eso está en el verso 4. También niegan a Dios y al Señor. El verso 4. Soñadores que mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Cada una de estas, ahorita solo he mencionado en estos dos versículos, el 4 y el 8, pero vea usted, cada una de estas es un tema por aparte. Hombres impíos, le decía yo, que convierten en libertinaje la gracia de Dios, la gracia maravillosa y preciosa que nos tiene de pie, la gracia que nos levanta, la gracia que nos sostiene, la gracia que nos ha permitido conocer a nuestro Salvador, la gracia que nos ha permitido ser hijos de Dios, la gracia que nos da la oportunidad maravillosa de acercarnos a un Dios santo, a un Dios maravilloso. Dice, estos hombres van a convertir esa gracia maravillosa en un libertinaje, porque la gracia de Dios, hermano, nos otorga la posibilidad, hermano, de venir delante de un Dios maravilloso a pesar de lo que nosotros seamos o hemos dado lugar, pero no para mantenernos así, no para continuar practicando esas cosas, sino que nos permite acercarnos en una búsqueda del perdón, de la misericordia del Señor. ¿Para qué? Para ser restaurados. Entonces, esa gracia que nos permite levantarnos, conocer, hablar con un Dios maravilloso, dice la palabra del Señor que le podemos decir a Él, Abba, Padre, hermano, y con una confianza. Yo sé que usted y yo tenemos esa confianza, y posiblemente si alguno me escucha, se está perdiendo la oportunidad, si no tiene esa confianza, de poder decirle, de poder clamar, Papito, Abba, Padre, y poder tener esa libertad. Imagínense, niegan a Dios y a Cristo. Mucha gente, hermano, está empezando a hacerlo. Mucha gente se está empezando a apartar. Tal vez un par de décadas atrás se empezó la iniciativa de sacar a Dios de las escuelas, de sacar a Dios de los institutos, de los países.
cuando la mayoría de países han tenido bases, raíces cristianas, y muchas de ellas, aún nuestro propio país, imagínense ese eslogan que se usa aún en la comunicación interinstitucional: Dios, unión, libertad. Eso es bien importante. Los Estados Unidos, aquella famosa frase, In God we trust, es importantísimo, hermano, que nos demos cuenta, pero pareciera que ahora todo eso cada día va menguando, todo eso cada día va pareciendo un exceso, va pareciendo algo que no debe de estar ahí. Entonces, gente que empieza a negar a Dios y a Cristo. Pero los impíos es normal o los incrédulos es normal que puedan negar al Señor. Pero si Judas está hablando de estos falsos, hermano, sospecho yo que habrá gente dentro de la congregación, gente referentes, tal vez por un momento, liderazgos, hermanos en la fe, que de alguna manera venían caminando bien y de repente van a empezar a hacer esto. Dice la otra de las características: soñadores que mancillan la carne, que manchan, hermano, que rechazan la autoridad, blasfeman de las potestades superiores, blasfeman de cuantas cosas no conocen, dice el verso 10, se corrompen como animales irracionales. Y mira, hermano, esa corrupción, eso que se van corrompiendo como animales irracionales, cada día lo vamos viendo, va siendo palpable. No solo el término, por ejemplo, de los matrimonios entre personas del mismo sexo, aún la misma pedofilia, que es las relaciones con menores de edad. Todo eso en muchos lugares ya se está propugnando, ya están pidiendo que eso se normalice, que eso sea algo habilitado por la misma ley. Entonces todo eso, hermano, cada día se va corrompiendo, cada día vamos viendo y se celebran esas cosas. Si alguien, un personaje de la farándula, del medio artístico, del medio televisivo, se le conoce que tiene una relación con personas de su mismo sexo, se aplaude y qué bueno, y se celebra. Y hay de aquel que en algún momento comenta o se atreve a decir que eso va en contra de los principios de la palabra, que eso ofende a Dios. Hermanos, lo tachan de arcaico, lo tachan de retrasado, le dicen estamos en pleno siglo XXI, como que pareciera, hermano, que conforme el tiempo avanza, la humanidad se va superando, cuando es todo lo contrario. Por eso el mismo Señor Jesucristo dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Y Él ha dicho, amado hermano, en esa misma palabra varias verdades, una de las cuales es que esta tierra va a terminar en una destrucción completa. Eso es una realidad. La otra realidad maravillosa es que su palabra se va a cumplir, su palabra es verdad y su palabra ha dicho, hermano, lo que estamos viendo, por ejemplo, en esta mañana. Entonces, dice que siguen el camino de Caín, se lanzan por lucro en el error de Balaam, dice el verso 11, son manchas en vuestros ágapes, son murmuradores, querellosos, andan según sus propios deseos, adulan a las personas para sacar provecho, verso 16, causan divisiones. Y esta última, hermano, es muy grave y tremenda, porque dice, no tienen al Espíritu. Gente, hermano, que pretende ser lo que no son. Gente como cuando aquellos hijos del tal Ezeba pretendían ser algo que no eran, cuando quisieron liberar a los endemoniados y dicen, os conjuramos en el nombre de Jesús que predica Pablo. Para ellos, hermano, ellos no tenían el Espíritu para poder confesar a Jesús, para poder echar fuera demonios. Y usted sabe lo que les pasó. Entonces, mire todas estas características en esta carta tan breve, de 20 y tantos versículos, pero tan reveladora y tan tremendo, hermano, que es importante que usted y yo quiero dejarle esa invitación para que usted continúe en su casa estudiando esta carta, esta epístola, para que usted vea lo tremendo que es. Hoy solo quiero ir casi finalizando, porque el tiempo es breve, hablarle sobre este ministerio apóstata que empezó en el antiguo pacto, en la antigüedad. Se habla de Caín, se habla de Balaam y se habla de Coré. Con eso
para meditar en eso y luego entrar a la necesidad entonces y comprender por qué Judas les está diciendo hay que pelear. Miren, hermano, el camino de Caín, ¿qué significa esto? Es una trayectoria de pecado intencional, impenitente, de hipocresía, en donde no le importó la filiación que tenía, no importó el arraigo que podía tener, era su hermano y aún así lo asesinó. Y aún cuando el Señor le pregunta, ¿dónde está tu hermano?, en una forma de descaro le dice, ¿acaso soy guarda yo de mi hermano? Entonces, en una forma, si usted se fija, es como aquellas películas que usted ve, aquellos asesinos seriales que les preguntan por qué lo hicieron y lejos de arrepentirse, lejos de mostrar algún grado de vergüenza por lo que hicieron, se alegran, se mofan, piensan que lo que han hecho ha estado bien. Entonces, esto nos habla del camino de Caín, pero hay algo bien importante acá. Caín, obviamente, lo veía yo como una representación de la carne. Este es un problema, hermano, de esta apostasía y que llevó al pecado de Caín a nivel de su cuerpo. Pero luego está el error de Balaam. Y aquí es donde le decía yo, este Balaam es muy curioso, hermano, porque usted lo puede leer en Números, está descrito lo que pasó con Balaam, en el capítulo 22 al 24, pero también luego en el 31 uno entiende. Pero lo que me llamó la atención de Balaam sobre todas las cosas, hermano, es que era una trayectoria de ambición y codicia, solo que estaba solapada, solo que estaba encubierta. Porque imagínese usted que cuando aquel hombre lo llega a visitar de parte del rey Balac, creo que se llamaba el rey, y le dice, quiero que vengas y que maldigas a este ejército, porque es un ejército numeroso, hablando del ejército del Señor. Y Balaam en un momento le dice, no, porque es el pueblo de Dios y lo que él ha bendecido, yo no lo puedo maldecir. Y pareciera, hermano, que era un hombre de Dios, que era un hombre temeroso, pero conforme el tiempo avanza en los versos, se ve que Balaam lo que anhelaba es que Dios cambiara de opinión y él estaba dispuesto a maldecir el pueblo. No lo dice tan gráficamente en los primeros versos, pero después se saca esta conclusión con lo que dice acá Judas, porque al final le habían ofrecido a él honra, le habían ofrecido una posición, le dijeron que lo iban a honrar. Entonces ya el Señor le da una palabra a Balaam y le dice, no vas a bendecir, no vas a maldecir lo que yo he bendecido, porque el pueblo es bendito. Entonces, hablando de su pueblo, y esto me bendijo mucho, hermano, porque recordarle eso, usted y yo somos pueblo bendito del Señor, y habrá muchos que nos van a querer maldecir, pero le vengo a recordar de parte del Señor, usted es bendito del Señor. Eso significa que la bendición del Señor está con usted, que el Señor le acompaña, pero tengamos esa responsabilidad. Entonces Balaam, al principio usted lee el capítulo 22, el 23 y el 24, pareciera que era un hombre que quería cumplir la palabra del Señor, pareciera que era un hombre temeroso de Dios, porque él decía, no, yo solo voy a hablar lo que Dios me diga, no, yo solo voy a hablar lo que Dios me diga, pero en su corazón había la codicia, había la ambición. ¿Por qué? Porque él quería que Dios cambiara de opinión. Y si ellos le insistían a estos hombres, lejos de mantenerse firme y decir no, él decía, bueno, voy a consultar al Señor a ver qué dice. Y el Señor le dice en un momento determinado, ok, vas a ir con ellos. Y él emprende el camino. Y ahí es donde se da el episodio aquel famoso de que iba Balaam cabalgando en su asno, en su burra, y que le habla. Y entonces eso ve la muestra del enojo del Señor por lo que estaba haciendo. Balaam no había entendido que el deseo del corazón de Dios no era maldecir a su pueblo y que no iba a cambiar de opinión. Entonces esto es bien curioso, le digo yo, y bien tremendo, porque era un hombre que se movía de parte del Señor, se movía hablando de parte del Señor, pero también nos habla de un hombre almático que por fuera puede simular cosas bonitas, positivas, que habla de Dios, pero en su corazón está lejos de él. Y el tercero, la rebelión de Coré. La rebelión de Coré es ese camino de rechazo a la autoridad, es ese camino de poder confrontar con la autoridad de Dios.
Y esto, hermano, es muy delicado por lo que la palabra dice y lo que le pasó a Coré. ¿Acaso solo por boca de Moisés ha hablado Dios? ¿Acaso no estamos nosotros acá? Y arrastró a muchos más con él, hermano. Eso es muy tremendo. Pero yo quiero ir casi concluyendo, porque como le digo, yo quisiera que animarlo a usted que fuera a estudiar esta epístola. Es muy breve, pero contiene tantos aspectos, hermano. Entonces de ahí la necesidad de contender por la fe. Imagínese, Coré era un hombre dentro de las filas del pueblo del Señor, pero decidió rebelarse, y las intenciones de Coré no era, hermano, porque Moisés hubiese fallado, no era porque Dios había desechado a Moisés, era sencillamente porque a él, hermano, en su corazón decía que a través de él también Dios podía hablar, habiendo Dios escogido a Moisés, quería usurpar un lugar que no le había sido entregado. Entonces, de ahí yo quiero ir casi cerrando, hermano. Vea la necesidad entonces de que Judas les diga de contender por la fe, de contender ardientemente, porque si en el Antiguo Testamento hubo este tipo de manifestaciones, estoy más que seguro, por lo que la palabra dice, que nosotros también nos vamos a ver enfrascados en este tipo de aspectos, en donde esta trayectoria de pecado intencional y de hipocresía lo vamos a ver o lo estamos viendo, en donde esta trayectoria de ambición y codicia lo vamos a ver o lo estamos viendo, en donde este camino de rechazo a la autoridad lo vamos a ver o lo estamos viendo. Es bien importante, es bien delicado, y a la vez de la necesidad entonces de caminar y contender por la fe. Ahora, ¿qué significa contender o pelear por la fe? Hermano, la fe, acuérdese usted que ahora la Biblia nos habla de que el justo por la fe vivirá. Eso nos habla de un modo de vida, nos habla de un vivir alrededor de los preceptos del Señor, de la doctrina, de la enseñanza del Señor. Hermano, tiene que ver no solo con el aspecto de creer meramente, definitivamente que la fe es eso, pero también tiene que ver con un modo de vida acorde a la palabra del Señor, con un estilo de vida que tiene que ver, amado hermano, con la enseñanza bíblica, la enseñanza apostólica, la enseñanza cristocéntrica, porque eso es lo que se va perdiendo, esa enseñanza cristocéntrica, perdón. Y entonces dice, ¿se acuerda usted el apóstol Pablo lo que decía a los Gálatas? Solo se lo voy a mencionar, el versículo 6 del capítulo 1. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente de lo que os hemos anunciado, sea anatema. Esto es bien importante. ¿Por qué? Porque está hablando de otro evangelio y les dice Pablo, no es que haya otro, el evangelio es uno, es que hay otros que lo perturban y que quieren introducir aspectos contrarios a lo que ya se les anunció, a lo que ya se les enseñó. Esto es bien delicado, pero a la vez vea algo. Pablo alentaba aquí al pueblo a que no recibieran un evangelio diferente, pero cuando les dice el apóstol Pablo, no es que haya otro, me da la impresión a mí de que será con el mismo evangelio del Señor que van a traer la tergiversación, las falsas enseñanzas, y entonces ahí es donde mucha gente se va a confundir. Eso pasó en los Gálatas. Eso pasó porque bajo la misma enseñanza del Señor antiguo testamentaria sobre los rituales, sobre la circuncisión, sobre aquellos aspectos que tuvieron su momento de verdad y de instrucción de parte del Señor, estaban trayendo una mezcla entre la gracia y la ley, y Pablo les advierte de eso. Recuerde usted la misma tentación del Señor Jesucristo, en donde el Señor se defiende con el escrito está. Hermano, por eso es tan importante conocer la palabra del Señor, por eso es tan importante conocer al Dios de la palabra que la dio. Es tan importante porque note usted que el Señor se defiende con el escrito está, pero a continuación en la segunda tentación el enemigo
le saca Biblia, hermano, le saca la misma palabra y lo desafía con la misma palabra y lo incita a ser tentado a través de la misma palabra del Señor. Eso es muy delicado, hermano, eso es muy grave, pero está sucediendo. Cómo con la misma palabra nos pueden llevar a cometer cosas contrarias al Señor. Eso es una realidad. Entonces, por eso le voy a leer algunos versículos, hermanos, que vienen afín a esta batalla de la fe. Dice 1 Corintios 11:2, os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como se las entregué. Por eso lo importante de poder transmitir las instrucciones y de poder recibirlas de parte del Señor. Dice 2 Tesalonicenses 2:15, así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. En el capítulo 3 y verso 6 dice, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según las enseñanzas que recibisteis, según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Entonces vea cómo tanto Judas como el apóstol Pablo están exhortando a que nos conduzcamos reteniendo la palabra, la sana enseñanza, la sana doctrina. Aquí lo interesante es, hermano, revisar si realmente tenemos la sana doctrina, conocer si practicamos la sana enseñanza del Señor y poder estar dispuestos en nuestro corazón a que si Dios nos muestra que estamos en algún área de nuestra vida errados o caminando mal, pues poder corregir por la misma palabra del Señor, porque no significa que usted en mala intención lo haya hecho. Es posible, hermano, que la enseñanza fue incorrecta, es posible que la forma, se recuerda usted el primer concilio que se dio, que está registrado en la palabra del Señor, hubo una disputa con esa misma situación de la circuncisión que se hacía con los judíos y no sabían ellos cómo manejar ese tema y tomaron un acuerdo y establecieron una enseñanza y algo que iban a practicar como parte de ese acuerdo. Esto es bien importante, hermano, porque siempre van a suceder cosas en nuestra vida, en nuestro caminar, que no vamos a saber cómo manejarlos, hablando doctrinalmente, hablando de la enseñanza del Señor, pero eso no significa que podamos encontrar la verdad, el punto de equilibrio en todo ello. Entonces, por eso es bien importante. Yo quiero terminar, hermano, con la necesidad del versículo 20 que dice, el verso en adelante de Judas siempre, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, oiga, orando en el Espíritu Santo. Por eso es bien importante, hermano, dice que oremos en el Espíritu, hermano. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída. Porque aquí viene lo maravilloso de esto, hermano. El mismo Judas está diciendo acá, el apóstol Judas está diciendo acá, aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. El apóstol estaba consciente, hermano, que esto no lo podemos lograr por voluntad propia, en nuestras fuerzas, sino que hay alguien poderoso para guardarnos sin caída. Hay alguien poderoso que está con nosotros y presentarnos sin mancha delante de Él. La necesidad entonces de poner nuestro corazón, nuestra mirada en el Señor. Y termino con este último versículo, en 2 Timoteo 4:2. Mire la exhortación que le da desde el verso 1. Dice, te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Y aquí viene, hermano, el encargo. Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina,
sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos, y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Pero tú sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, dice la Biblia de las Américas, cumple tu ministerio. Dejémoslo hasta ahí. Miren lo importante entonces. El apóstol Pablo, así como Judas, sabían de esta situación, da esos encargos a través de las epístolas. Aquí está representado en Timoteo una realidad del encargo que está haciendo este apóstol. Predica la palabra, insiste. Amado hermano, yo quiero cerrar este tiempo diciéndote a ti que hay un encargo de parte del Señor para tu vida. Número uno, hacia adentro de nosotros, en donde nos va a llevar eso, a guardarnos, a tener cuidado, a cuidarnos de no caer en la falsedad, ni de dar nosotros lugar a la falsedad. Pero en segundo lugar, el encargo es a predicar a otros, a instruir, a redarguir, a enseñar. Amado hermano, estamos viviendo tiempos en donde la obra del Señor se tiene que manifestar y desarrollar a través de cada uno de aquellos que hemos sido redimidos por la preciosa sangre del Señor. Entonces, miren lo que le está diciendo: predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta. Y esta mañana yo he querido traer de parte del Señor esta exhortación, amado hermano, acerca de estos falsos ministerios, acerca de cuidarnos, acerca de darnos cuenta del encargo del Señor, de cuidarnos, pero también, hermano, de poder predicar la palabra del Señor. Yo quiero orar por ti esta mañana, quiero bendecirte y quiero animarte a que sigas adelante, a que si tú eres un obrero del Señor y que tú eres un siervo del Señor, y que esta cuarentena, que estos tiempos no limiten, que sigas haciendo la obra que el Señor te encomendó, sigas reprendiendo, porque dice acá, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. Padre, en el nombre de Jesús, esta mañana, Señor, queremos agradecerte, mi Dios. Gracias, Señor, por esta exhortación a través de tu palabra, Señor, a contender ardientemente por la fe. Señor, a batallar, mi Dios amado, por conservarnos en la sana doctrina, por conservarnos fieles a ti, por conservarnos haciendo la obra que tú nos has encomendado, Señor. Ayúdanos a tener oídos, Señor, a tener ojos, mi Dios, para que podamos discernir, Señor amado, lo que no viene de ti, mi Dios. Que no lo enmarquemos religiosamente hacia X o X persona, que nos demos cuenta principalmente que sobre nosotros está la responsabilidad de guardarnos, pero también de poder predicar la palabra, Señor. En el nombre de Jesús esta mañana te bendecimos, te agradecemos, ponemos nuestras vidas, Señor, delante de ti. Amado hermano, en el nombre de Jesús te doy la misma instrucción de parte del Señor y la tomo para mí. Predica su palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Hazlo, hermano, con libertad, hazlo en el nombre del Señor, hazlo sabiendo que vivimos tiempos peligrosos y que cada día serán más peligrosos, y que el Señor que te ha llamado te guarde, que el Señor que te ha llamado te acompañe, y que el Señor que te ha llamado te dé la autoridad, el discernimiento, la unción, la gracia para poder guardarte y para poder hacer la tarea del Señor. Te bendigo esta mañana y que el Señor siga añadiendo bendición a tu vida.